En esta mañana estoy en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 8. Hebreos 9, 8. Seguramente por medio de otras iglesias o por los medios de comunicación, las redes sociales, usted se ha enterado que estamos en el mes de los 500 años de la Reforma Protestante. Nuestra confesión protestante tiene 500 años. Desde 1517, año en que la Iglesia sufre una ruptura, la Iglesia del Estado, la Iglesia universal, la Iglesia católica. La ruptura es en beneficio de volver a las raíces de lo que fue el cristianismo, la Iglesia primitiva, el libro de los Hechos. Allí un monje católico, Martín Lutero, impulsa, bajo unas medidas de reforma, volver a las Sagradas Escrituras, volver a la gracia de Dios, volver a Cristo, volver a la fe sencilla, y rompe con una estructura medieval y feudalista y religiosa como era en su momento la Iglesia Católica. Pero para ser honestos, el primero que trajo una reforma a la vida de los seres humanos fue Jesús. Capítulo 9, verso 8 dice: dando a entender el Espíritu Santo con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que lo practica o al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la reforma o de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Se lo pongo en limpio, en pocas palabras. Hasta este momento, el pueblo hebreo se adjudicaba la prerrogativa de tener al Dios verdadero. Y es cierto, el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos, fue el pueblo escogido por Dios. Y fue el pueblo cuyo destino y cuya misión era proliferar la fe, proliferar al único Dios verdadero. Es cierto, Dios le confió al pueblo hebreo los mandamientos, las tablas de la ley. Pero, como dice el autor de este libro, los rituales judaicos, el antiguo tabernáculo, con todo su ceremonial, solamente era un símbolo de lo que iba a ser la persona de Cristo. Era una figura de lo que había de venir. Cuando viene Cristo, cuando aparece Cristo, ya todas esas ceremonias, rituales, culto, liturgia, pierde su eficacia. Porque ahora Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, nos reconcilia con Dios. Y ya no hace falta llevar animales, ya no hace falta derramar sangre de víctimas, porque la sangre preciosa de Jesús, una vez y para siempre, nos ha reconciliado con Dios y nos ha libertado del pecado y de la muerte. Por eso es que dice que todas esas cosas fueron impuestas hasta el tiempo
de reformar las cosas. El cristianismo trajo una reforma a la sociedad, al ser humano, al mundo. Cuando hablamos de reformas, hablamos volver a su estado original, algo que se alteró. Dígale a alguien que tenga al lado, necesitamos una reforma. Siempre el diseño original de Dios es alterado por el hombre. El diseño de la familia fue alterado, por poner una arista, un ejemplo. ¿En qué fue alterado el diseño de la familia? En que hoy nuestra sociedad promulga el casamiento del mismo género. Mientras que Dios dijo, hombre y mujer los creó. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y así un montón de otras cosas que el diseño original se vio alterado por la corrupción del hombre, por la maldad del hombre. Pero para esto viene Cristo, para reformar todas las cosas. ¿Cuántos creen que necesitan una reforma en su vida? Se lo estoy poniendo en ejemplos muy claros, muy básicos. ¿Cuántos creen que necesitan una reforma en su hogar? ¿Cuándo uno necesita una reforma? Vuelvo a repetir y andar sobre la misma frase. Cuando un diseño original se vio alterado. Y todos de una u otra forma necesitamos una reforma. Ahora, ¿cuándo se puede decir que una reforma ha cumplido su cometido? ¿Cuándo podemos decir que una reforma ha alcanzado su razón de ser? Cuando el corazón de un hombre o una mujer es transformado. Cuando un violento, cuando una persona desquiciada, iracunda, es transformado en una persona ahora pacífica, amable y mansa. Cuando un borracho o un jugador empedernido, perdido en el vicio y en los excesos, ahora es una persona que ha conocido a Cristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando hay una reforma en una vida, cuando hay una persona pusilánime, temerosa, con baja autoestima, llena de complejos y de conflictos traumáticos, ahora es una persona sana emocionalmente, segura, firme, cabal. ¿Está entendiendo lo que le digo? Cómo las cosas vuelven a su diseño cuando hay una reforma. Y para el tiempo bíblico, para el tiempo en que Jesús vino, la sociedad necesitaba una reforma. Así como hoy necesita una reforma nuestras instituciones, el parlamento, los que nos presiden, la sociedad en todas sus estructuras. El cristianismo en su originalidad, cuando surge el Nuevo Testamento, estaban viviendo una de las peores épocas de la historia. Por eso vino Jesús a transformar todas las cosas. ¿Qué logros obtuvo el cristianismo en el mundo antiguo a través de la persona de Jesucristo? Por ejemplo, a nivel social. Déjeme mencionarle algunas cosas que no tienen una relación directa con la Biblia, porque son parte de la historia, pero sí la Biblia ha tenido una injerencia. Por ejemplo, en el Imperio Romano, el derecho civil y legal estaba contemplado en función a varones, libres y romanos. No así era favorecedor para las mujeres, esclavos o no romanos. En otras palabras, esa llamada república en Roma no le daba ningún derecho a la mujer. Bueno, ¿de qué república estaríamos hablando? Entonces usted se preguntaría. La cultura grecolatina, escuche esto, era benévola, salvo hacia las mujeres. A la mujer se le otorgaba poca o nula educación. El hombre podía divorciarse de ella sin indemnizarla, sin ningún tipo de compensación, e incluso expulsarla de la casa
sin el derecho de ver a sus hijos. Fuentes epigráficas de aquel tiempo, romanas, dejan de manifiesto que la mayoría de las mujeres se las obligaba a casarse cuando aún eran simples niñas o en edad de la pubertad. Octavia, por ejemplo, cuentan los registros, se casó a los 11 años. Agripina, una muchacha adolescente, la obligaron a casarse a los 12 años. Tácito, ese pensador y filósofo que trascendió a la historia, contrajo matrimonio con una niña de 13 años. Plutarco dice que los romanos entregaban a sus hijas mujeres menores a que contrajeran matrimonio aun cuando eran niñas, y también lo confirman otros historiadores. Algo que hoy nos parecería descabellado y hasta repulsivo, el cristianismo rompió con esa barrera contra llámelo femicidio también. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, verso 28 dice, donde no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, varón o mujer, porque Cristo es el todo y en todos. Plinio, el joven, que fue un historiador romano también, al relatar los informes de la persecución, afirma que había torturado a 2 mujeres y en su gran mayoría soportaron con más valor sufrir por la fe, no así algunos hombres. Digan las mujeres, amén. Ahora, otro fenómeno y otro cambio que trajo el cristianismo al mundo antiguo fue en función a los infantes. El infanticidio era no solo común en el mundo clásico, en la Atenas adelantada para su época, sino que además era totalmente tolerado y legitimado. ¿Qué estoy diciendo? Que uno podía matar a sus niños sin ser condenado con la ley. Séneca, por ejemplo, a lo mejor les suena los escritos de este pensador, contemplaba el hecho de ahogar los niños en el momento del nacimiento, si el niño no era algo deseado. Platón, en su libro República, y el mismo Aristóteles, en su libro Política, capítulo 2, 7, habían recomendado el infanticidio como una medida política que debía seguir el Estado. Un tal Hilarión le envía una carta romántica a su esposa Alice, estando encinta ella, y él bajo las legiones romanas en otra provincia. ¿Quiere escuchar la carta de amor? Sabés que estoy en Alejandría, y no te preocupes si todos regresan y yo me quedo, por razones de negocio. Te ruego que cuides de nuestro hijito, y tan pronto como me paguen, te haré llegar el dinero. Si das a luz, consérvalo si es varón, y si es hembra, desembarázate de ella. Me has escrito que no te olvide, te extraño. Este no consistía en un caso aislado. Esto no constituía un caso marginal en absoluto. Lo mismo era por enfermedad. Tenían derecho a matar a un niño si el niño nacía enfermo, o por alguna malformación. Todo era justificado bajo el imperio en el que el cristianismo nació. Pablo va a escribir a los Efesios, capítulo 6, verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amor y en amonestación del Señor. La ley judía reivindicaba el hecho de engendrar hijos y de criarlos y de cuidarlos. En el Salmo 127 dice: herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Mientras que la sociedad común maltrataba a las mujeres, hacía atropello a la inocencia de un infante, la palabra de Dios reivindicaba a la familia, reivindicaba a la mujer. ¿Qué decir de las viudas?
Lo mismo ocurría cuando se producía la viudez dentro del Imperio Romano. La crisis demográfica relacionaba con la propia ética del paganismo. Se traducía de una enorme carga social y previsión económica e incluso legal. Para que las viudas volvieran a contraer matrimonio de inmediato, Augusto, el emperador, llegó a disponer que si la nueva boda no se celebraba en el lapso de 2 años, las viudas se debían sujetar a sanciones legales e inclusive a multas. A lo mejor la mujer estaba elaborando el duelo de haber perdido a su compañero. Bueno, en forma inmediata tenía que casarse en el lapso de 2 años, si no estaba siendo una evasora al Estado, porque el Estado no contemplaba mantener a las viudas. Muy por el contrario. El cristianismo, que en sus orígenes ya tenían un programa y un sistema de asistencia social para que las que carecían de recursos fueran solventes. En el libro de los Hechos, capítulo 6, recuerde usted cuando se eligen a 7 personas de buen testimonio para que puedan proveer de alimento a las viudas. ¿Cuántos lo recuerdan? Y también las cartas de Pablo a Timoteo le dice: no te olvides de las viudas y aquella viuda que tiene familia, que sus hijos aprendan a sostenerla. Note usted lo antagónico de las prácticas sociales con las prácticas del cristianismo. Decía el de al lado: estamos en el mejor lugar. Una práctica de esta naturaleza se vio continuada y de manera fecunda, por ejemplo, en el año 251, por ejemplo, en medio de una terrible persecución del emperador Decio contra los cristianos, Cornelio, obispo de Roma, escribía a Fabio, obispo de Antioquía, que las iglesias de su diócesis estaban atendiendo a más de 1.500 viudas y desamparadas. El trato hacia los esclavos en el imperio no era menos favorable. Se lo llamaba con una palabra latina, res, R-E-S. ¿Cómo se los llamaba a los esclavos? Res. ¿Qué significa cosa? ¿Qué significa cosa? Y de ahí va a derivar luego la palabra para designar a las cabezas de ganado. Una red, media red. ¿Me está siguiendo? Vale decir que un esclavo y un animal muerto para comer eran lo mismo. Esa era la ley, esa era la república y ese era el sistema más avanzado de la época. ¿Se le ocurre a usted hoy un país de primer mundo? A ver, piense. Piense, no me lo diga. Bien. El país más avanzado que hoy pudiera existir en este mundo llamado globalizado era Roma para ese tiempo. Y hoy las políticas, tanto económicas, sociales, no dejan de ser tan despiadadas como lo fue las políticas del imperio. Ahora, el cristianismo a los esclavos los acogía con gran aceptación, al punto de que muchos de ellos se convertían y luego terminaban beneficiando a sus propios amos. Vale decir que le garantizaba que ahora ese esclavo ya no le robara, que ese esclavo fuera un buen instrumento para servirle a sus amos. Frente a las plagas y las enfermedades, ¿qué política tenía el Imperio Romano, la cual contrarrestaba con las prácticas del cristianismo? Las enfermedades azotaban el imperio como hoy, cualquier enfermedad. A diferencia de hoy que tenemos la salud pública y la medicina, en aquel tiempo eran pandemias que diezmaban poblaciones enteras. Vamos a hacer un arqueo de conductas. Cristianismo versus paganismo. ¿Cómo actuaban unos y cómo actuaban otros frente a enfermedades y a pandemias que azotaban ciudades? Bien,
Las creencias fueron diametralmente opuestas. Los profesantes del paganismo buscaron poner a salvo su vida personal. Y por supuesto, abandonaron a aquellos que habían comenzado a padecer la enfermedad. Dionisio de Alejandría escribió: desde el mismo inicio de la enfermedad, echaron a los que sufrían de entre sus propios familiares y huyeron de sus seres más queridos, arrojándolo a los caminos antes que fallecieran, y trataron los cuerpos insepultos como basura, esperando así evitar la extensión y el contagio fatal de la enfermedad. Es como si usted hoy, por un ser querido suyo, está enfermo dentro de su misma habitación, dentro de su mismo domicilio, y usted lo saca afuera y que pase el camión y lo lleve. Así de despiadado era la sociedad de su tiempo. Tucídides, en sus Guerras del Peloponeso, al relatar la peste que azotó a Atenas, mostraba la conducta naturalizada y despiadada de los valores de la sociedad. Consideraban lícito el infanticidio, el aborto, la homosexualidad, el matrimonio de niñas. ¿Por qué razón debían haber permanecido al lado de seres que podían contagiarles de una enfermedad letal? Galeno. ¿Le suena la obra social Galeno? Bueno, el célebre Galeno fue un médico de la época épica romana. Vivió la peste mortal que se produjo en el reinado de Marco Aurelio y su comportamiento fue paradigmático. No pensó quedarse en Roma para asistir profesionalmente a los enfermos, lo contrario, abandonó con rapidez la ciudad y se fue con sus posesiones para Asia Menor, del que cualquiera hubiera esperado que hiciera algo por los enfermos. Se rajó. En cambio, la conducta de los cristianos no pudo ser más diferente. Cipriano de Cartago escribió una descripción angustiosa de la manera que la peste había causado estragos, pero a la vez dejó constancia en sus escritos de que mientras los paganos habían huido, los cristianos que morían de la misma manera optaron por quedarse al lado de los enfermos. Los que están bien, escribió él, cuidan a los enfermos. Los pacientes cuidaban amorosamente a sus familiares como deber. Los amos mostraban compasión hacia sus esclavos. Algo totalmente raro. Los médicos no abandonan a los afligidos. Estamos aprendiendo a no tener temor a la muerte ni a las pandemias, desprendiéndonos de aquel pasaje: estuve enfermo y me visitasteis. ¿Qué decir ahora? Ya hablamos de los niños, ya hablamos de la mujer, ya hablamos de las viudas, hablamos de los enfermos. Estamos hablando de todos los estratos con menos posibilidades dentro de una sociedad común. Pero ¿qué decir ahora de la educación? Cuando los españoles vienen a nuestras tierras, vienen como un efecto de contrarreforma. Así como la reforma estaba trayendo una división entre la iglesia del Estado, la iglesia católica, y el nuevo nacimiento de la iglesia cristiana en su sentido original, estaba abarcando toda Europa. Entonces el Vaticano no tuvo la mayor y más despiadada idea que crear un brazo armado para perseguir ahora a los protestantes. Es allí donde surge ahora, bajo aquel monje laico llamado Ignacio de Loyola. Él funda una orden avalado por el Vaticano llamado los Hermanos de Jesús o los llamados jesuitas. Ellos tenían como regla directa perseguir a los protestantes. Ahora, bajo las órdenes de los jesuitas, los franciscanos, ellos son enviados a América como para
justificar que ellos estaban evangelizando el nuevo mundo. Pero cuando ellos vienen, hacen vivir todo tipo de flagelo a nuestros antiguos residentes de esta tierra. Los obligaban a trabajar en forma esclava, explotadora, los privan de todo tipo de alimentación, los confinan a castigos por no obedecerlos, etcétera, etcétera. Cuenta un historiador uruguayo que en la República Dominicana murieron 80 indígenas que se suicidaron ellos junto con sus hijos antes de ver cómo los españoles los explotaban, los violaban y hacían todo tipo de abuso. Vinieron con la intención de evangelizar, de educar, pero fue lo que menos hicieron en nuestras tierras. En la Edad Media quedó claro que, al igual que en el paganismo, el catolicismo acuñaba que se podía ser piadoso, santo incluso, y analfabeto. Algunos han hallado que a la Biblia se la llamó la Biblia de piedra o la Biblia de los pobres para conocer el catolicismo y vivir de acuerdo a él. Esto es, que nadie tenía acceso a las Escrituras. Primero porque era únicamente jurisdicción del clero. Ellos tenían acceso a la palabra de Dios, no así el laicado o el pueblo en general. La educación, esto es leer y escribir, solo estaba preservado para los monasterios y los aspirantes al clero, lo cual llevaba a un costo demasiado elevado. En cambio, para los reformadores, esto es los cristianos, siguiendo la enseñanza del Nuevo Testamento en 2 de Timoteo 3, 16, 17, la única regla de fe y conducta era la Biblia. Un libro que todos debían tener acceso con la libertad y no solo una jerarquía eclesiástica. Esto lo trajo a colación la invención de la imprenta, donde ahora se podían publicar folletos. Ya no tenía ese costo del amanuense con el costo de la tinta que era exportada. Ahora la imprenta había logrado proliferar cualquier tipo de ideas y cualquier tipo de reforma. Por eso John Wycliffe, en el año 1600 y tanto, tradujo la Biblia del latín a la lengua vernácula. Por eso Lutero tradujo la Biblia del latín al alemán, la lengua del pueblo. Juan Calvino, el reformador ginebrino, impuso que en la iglesia funcionaran centros educativos, gratis, públicos y obligatorios, y así fomentar con más énfasis la nueva religión cristiana. Pero la Contrarreforma española, junto con Portugal e Italia, no mantuvieron esa línea al seguir apostando al escolasticismo clásico e imposible de acceder a la educación y a la cultura. Hoy los países anglos, me estoy refiriendo a Europa, que procedieron de la Reforma son los más avanzados en materia de política y democracia, políticas económicas y otras tantas, mientras que los países herederos del catolicismo, hispanos, latinos, pagamos el costo de sus conquistas egoístas y mezquinas. Los dominicos, los jesuitas, los franciscanos no influyeron pedagógicamente para una mayor culturización, y el alfabetismo es lo que hoy se destaca en toda nuestra América Latina. En cambio, el legado cristiano, protestante, lo que usted cree, lo que usted confiesa, lo que usted practica cada domingo en el culto y los 6 días restantes en la semana en su hogar y con sus hijos,
basó gran parte de su doctrina en educar, en instruir, en darnos logros, como por ejemplo los puritanos ingleses que fundaron la Universidad de Harvard, y también fueron ellos los diseñadores de la Constitución de los Estados Unidos como modelo de la democracia. De ahí el costo que pagan hoy nuestros países bajo el legado papista y católico. ¿Necesitábamos una reforma? Claro que sí. Hoy el Evangelio se jacta de tener una iglesia en cada manzana, de tener 20, 50 o 100 iglesias en una ciudad. Quiero decirle que eso no es reforma. Reforma es cuando la iglesia puede trastocar los cimientos de una sociedad. Cuando hay cambios sustanciales, no solamente en la gente y en quien profesa la fe, sino cuando hay cambios en la política, cuando hay cambios en lo social, cuando hay cambios en lo económico. La reforma no es gratuita. La reforma la trajo Cristo al sacarnos de ese yugo de esclavitud del pecado, a sacarnos de las tinieblas y trasladarnos al reino de la luz. Pero ahora la reforma radica en cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos con el Evangelio? Si el Evangelio no está transformando tu vida, pues no llegó una reforma a tu vida, valga la redundancia. Si el Evangelio no está transformando tu hogar, entonces el Evangelio no llegó en su reforma y en su plenitud. Si el Evangelio no está reformando en tu área de trabajo, en tu área de influencia. Hay aquí incluso jóvenes que se han convertido al Señor en la facultad, porque alguien de aquí que estudiaba en esa facultad le predicó, y allí es donde se formó un grupo de oración, y eso luego fue trayendo para que personas se convirtieran. ¿Hay alguien que está entendiendo esto? Hay alguien también que está orando en la fábrica pidiendo un lugar específico, físico, con sus compañeros, y el supervisor de la fábrica les da el lugar y el horario para que ellos puedan orar. Eso es un cambio y eso es una reforma. Cuando otros pueden reconocer que en lo que nosotros hay es distinto de lo que la sociedad tiene. Fueron las palabras de Pablo a los corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estás en el Evangelio porque ha habido una reforma en tu vida. Y lo interesante de las reformas es que no quedan solamente en un testimonio o en una experiencia de vida puntual, en un momento de la historia de tu vida, sino que la palabra reforma tiene un concepto en su etimología de ser algo que reforma, pero que luego va evolucionando a traer nuevas reformas. Tomado del texto que dice: aquel que comenzó en vosotros la buena obra, será fiel en completarla. Levante su mano conmigo y diga: Dios que empezó en mí una reforma, la seguirá completando. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso en esta mañana. Cierro con esto. Así como el Imperio Romano de la época del Nuevo Testamento, te mencioné sus políticas de Estado, sociales, económicas, de todo tipo, fue transformado al punto de que en el año 313 después de Cristo, un emperador romano, Constantino, tuvo que declarar al cristianismo religión oficial, porque un 60-70% del imperio abrazaba la fe cristiana. Llegará aquel día donde nuestra sociedad tendrá que declararse cristiana evangélica porque la reforma la trajeron los hijos del Señor. Ahora, celebré el otro día que en el partido de Matanza,
donde trabaja mi esposa como docente en 2 escuelas, ya se está celebrando el Día de los Evangélicos. No recuerdo si en Pilar o en qué otro lugar, también la Cámara del Consejo Deliberante tuvo que decretar también un día para los evangélicos. Fuimos llamados por muchos años la minoría. Diga conmigo, la minoría. Eso es lo que ellos creen. Va a llegar un día donde a lo mejor los cambios no sean los cambios que algunos políticos pretenden. Los cambios van a venir de la mano de aquel reformador Jesucristo de Nazaret.